Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulo 913. Tu familia es tan rica. Los globos oculares de Ellen parecían estar a punto de salirse de sus órbitas. 10 millones. No perdieron los 10 millones con un estafador. Chloe dejó escapar un fuerte grito en el momento en que escuchó lo que dijo Ellen. Fuiste tú. Fuiste tú. Después de todo. Tú fuiste quien le dio el dinero. Devuélveme a mi hijo ileso. Ellen. Cálmate. Chloe. Ellen lloró. Explícate. Minerva. ¿No dijiste que tu novio te estafó y te quitó los 10 millones? Me estabas mintiendo. No le diste el dinero en absoluto. Minerva bajó la cabeza una vez más. No te mentí. Tía Ellen. H me quitó 7 millones. Me quedaban 3 millones. Y pensé que 3 millones no serían de mucha ayuda para su farmacia. Así que, no le devolví el dinero. Ellen estaba estupefacta. Nunca había esperado que su propia sobrina le hiciera algo así. Había perdido el apetito y tenía problemas para dormir durante días por encima de estos 10 millones. De hecho, había estado tan preocupada y frustrada que casi se arranca el cabello. Sin embargo, resultó que la sobrina de Ellen se había guardado en secreto 3 millones para ella. ¿Cómo pudiste hacer tal cosa? Minerva. ¿Tienes idea de cuánto me entró el pánico por estos 10 millones en los últimos días? ¿Por qué no me dijiste que todavía tenías 3 millones contigo? ¿Cómo podría una joven como tú hacer tal cosa? Ellen pronunció en un tono tembloroso. Suscríbete a Doragon. Minerva tenía una mirada desafiante en su rostro mientras respondía a Ellen. ¿Cuál es el propósito de que te dé estos 3 millones? Tía Ellen. Te estás perdiendo 10 millones. No 3 millones. Ya que no serías capaz de hacer mucho con 3 millones. Pensé en guardarlo para Tate y para mí. De todos modos. Tu familia es muy rica. ¿Te importan estos 3 millones? En ese momento, Ellen sintió que estaba a punto de perder la cabeza. Los 3 millones no son el problema aquí. Se trata de tus principios. Se trata de tu moralidad y de conocer tus límites como individuo. Ellen aulló. Minerva levantó la voz ya que también estaba perdiendo los estribos. No empieces a hablarme de moral y principios. Tía Ellen. ¿Qué tipo de moral y principios tienes? También le mentiste a tu esposo. Entonces te llamarías una buena persona. Te mentimos. Y tú le mentiste a tu esposo. Somos el mismo tipo de persona. Así que no puedes criticarme por esto. Las extremidades de Ellen temblaban de furia. Tú, ¿cómo pudiste decir tal cosa? Jovencita. No te he tratado bien. Desde que volviste aquí, ¿cuándo te he hecho daño? La mujer más joven se burló. Ja. Seguro que puedes hablar. ¿Alguna vez me has tratado bien? ¿Por qué no lo pongo de esta manera? Mi madre te dio la mitad de su salario en el pasado para que pudieras cuidar a tus hijos. ¿Pero qué hay de ustedes? ¿Cómo nos tratas ahora? Están comiendo comida lujosa. Conduciendo autos caros y viviendo en grandes mansiones. ¿Alguna vez has considerado el tipo de vida que llevamos ahora? Te dimos la mitad de los ingresos de nuestra familia. Pero estarías dispuesto a darnos la mitad de tu herencia. Incluso nos echaron de tu casa después de quedarnos allí unos días. ¿Cómo te atreves a decir que nunca nos has hecho daño? Lágrimas de ira se formaron en los ojos de Ellen. Minerva. Estás ignorando tu conciencia cuando pronuncias esas palabras. De hecho, ustedes fueron expulsados de la casa. Pero fue realmente mi culpa. Me hubiera encantado que se quedaran conmigo si no hubieran hecho esas cosas. ¿Sabes por qué los expulsaron?
¿Recuerdas cómo Tate provocó a los Harrison? ¿Recuerdas cómo tú y la familia Lach casi arruinaron nuestras vidas? Minerva agitó una mano frente a la cara de Ellen. Deja de hablar del pasado. ¿Cómo deberíamos tratar el asunto de Tate ahora? Fuiste tú quien pagó por su moto Harley. Deberías asumir toda la responsabilidad por esto. La ansiedad brotó en el pecho de Ellen. Sé cómo tiene esto algo que ver conmigo. Chicos, me mintieron sobre el dinero y lo usaron para comprar una bicicleta. Y ahora esperan que yo asuma las responsabilidades. Capítulo 914. Un terrible accidente. Minerva miró indignada a Ellen. No creo que sea correcto que digas eso. Tía Ellen. ¿Cuándo te estafamos con tu dinero? Tú fuiste quien nos lo dio voluntariamente. Nos diste el dinero. Por lo que tiene sentido considerar la bicicleta como algo que compraste. Ya que es tu bicicleta. ¿Por qué no te haces responsable ahora que Tate se ha visto envuelto en un accidente? Ellen se quedó sin habla. Lo que estás diciendo es una completa tontería. Minerva estaba a punto de seguir hablando cuando se abrieron las puertas del quirófano. Alguien estaba rodando en una camilla. Y la persona en ella estaba cubierta con una tela blanca. No había duda de que la persona estaba muerta. Chloe inmediatamente se arrojó hacia el cuerpo cuando comenzó a gritar y gemir. Mi hijo, la enfermera le lanzó una mirada. Este no es tu hijo. Tu hijo está en el otro quirófano. Chloe se congeló por un segundo. ¿Quién es este? Entonces. Esta es la chica que estaba con su hijo mientras él corría con otros. No pudimos salvarla al final. Pronunció la enfermera. En un instante. Chloe soltó el cadáver antes de mirarlo con ojos llenos de terror. ¿Qué pasa con mi hijo? Chloe susurró con voz temblorosa. La enfermera le dirigió una mirada exasperada. Escuché al médico decir que podría tener que amputar una extremidad. ¿Qué? Chloe lloró. Luego. Sus ojos rodaron hacia atrás y se desmayó. ¿Por qué? ¿Cómo resultaron las cosas tan serias? ¿Por qué tiene que amputar una extremidad? Preguntó Jonas. La enfermera lo miró fijamente. Tiene suerte de que solo tiene que amputar una extremidad. Golpeó a otros 4 motociclistas. Y los 6 fueron enviados a nuestro hospital. 2 de ellos habían muerto en el impacto mientras que esta chica solo respiraba por última vez. Los 3 restantes aún están en cirugía. Y su hijo es considerado uno de los más afortunados porque solo necesita una amputación. Todavía no sabemos si los otros 2 sobrevivirán. Respondió ella. Suscríbete a Doragon. El rostro de Jonas se puso terriblemente pálido cuando se dio cuenta de la gravedad real del accidente. Mientras tanto, la enfermera continuó murmurando por lo bajo mientras fruncía el ceño. Carreras. Odio a estos ciclistas. No solo se dañan a sí mismos. También están dañando a otras personas. Ella siseó. Al mismo tiempo. Chloe gradualmente volvió a sus sentidos antes de comenzar a gemir una vez más. En ese momento. Algunas personas corrieron hacia el quirófano. No eran otros que los miembros de la familia de la niña que acababa de fallecer. Los 2 ancianos del grupo se desmayaron de inmediato una vez que escucharon la noticia del fallecimiento de la niña. El resto de los miembros de la familia comenzaron a gemir y maldecir antes de correr para rodear a Jonah y su familia. Trina estaba en la bicicleta con el hijo de este tipo. Tenemos que hacer que paguen por esto. Alguien lloró. Así es. Devuélveme a mi hija. La madre de Trina aulló. Oh. Mi pobre sobrina, alguien más se lamentó. El grupo de ellos estaba furioso. Y algunos de ellos incluso estaban comenzando a ponerse físicos. Jonah inmediatamente se paró frente a Chloe mientras se dirigía al grupo. Oye. Cálmate. Seamos civilizados con esto. Nosotros también somos víctimas, eso es una maldita mierda. Un hombre lloró. Su hijo andaba en bicicleta con mi hermana en la parte de atrás.
y él fue la razón de la muerte de mi hermana. ¿Cómo pueden llamarse víctimas? ¿Por qué coi asterisco con es? Pégale. El grupo de ellos estaba a punto de comenzar a pelear cuando la seguridad del hospital se apresuró a separarlos. Jona los miró con impotencia. Nunca quise que algo así sucediera. Mi hijo también se aferra a su vida en el quirófano, tu hijo merece morir. Pero mi hermana es totalmente inocente. Tienes que compensarnos. De lo contrario, te demandaremos. El hombre aulló. El resto de la gente se unió y comenzó a amenazar con emprender acciones legales contra la familia de Jona. El rostro de Jona estaba descolorido y no sabía qué decir en absoluto. De repente, Minerva corrió hacia el grupo de personas. No nos hagas responsables todavía. Mi hermano todavía está en el quirófano luchando por su vida. Así que no tiene sentido que nos exijan algo ahora mismo. Para encontrar al perpetrador real, deberían buscar al dueño de esta bicicleta. La familia de Trina se quedó en silencio por un breve momento antes de que el cabeza de familia hablara. ¿Quién es el dueño de la bicicleta? Minerva señaló a Ellen. Ella es la que compró la bicicleta. Capítulo 915. Es responsabilidad de tu familia. El grupo de personas inmediatamente se apresuró a rodear a Ellen, quien los miró aturdida. ¿Qué están tratando de hacer? Yo no fui quien compró la bicicleta. Tú fuiste quien pagó por ello. ¿Cómo puedes decir que no fuiste tú quien lo compró? Ustedes, los ricos, son tan desvergonzados. Ustedes probablemente tienen ahorros por valor de miles de millones. Pero están tratando de evitar responsabilidades ahora que han encontrado un problema. ¿Por qué no puedes ponerte en los zapatos de otra persona? Acaban de perder a su hija. No tienes ninguna empatía. El grupo de personas abrió mucho los ojos en el momento en que escucharon el discurso de Minerva. No les importaba a quién pertenecía la bicicleta o quién era el ciclista. Todo lo que importaba entonces eran los ahorros de miles de millones de Ellen. Solo había una razón por la que el grupo de personas estaba creando una escena tan grande. Querían una compensación de la otra familia. Durante tales situaciones, solo tendría sentido para ellos apuntar a la persona más rica de la habitación. Los familiares de la fallecida rodearon a Ellen una vez más mientras gritaban y la reclamaban para que compensara sus pérdidas. Ellen intentó repetidamente explicar cómo no estaba relacionada con el incidente. Pero nadie escuchó una palabra de lo que dijo. El grupo de personas la mantuvo rodeada e insistieron en que les pagara. Ellen estaba a punto de perder la cabeza y finalmente decidió llamar a Liam porque no sabía a quién más llamar. Tenía que pedirle que viniera y la ayudara a lidiar con este asunto. Solo 15 minutos después, Liam apareció con Demi. Demi fue la primera en exclamar indignada tras escuchar toda la historia. Vete a la mierda, Minerva. No tienes vergüenza en absoluto. Le mentiste a mi madre sobre los 10 millones y compraste una bicicleta. Además de eso, incluso estás tratando de culpar a mi madre ahora que algo ha sucedido. Nunca he visto a alguien tan desvergonzado como tú. ¿Tienes siquiera moral? Suscríbete a Doragon. Minerva colocó sus brazos en su cadera mientras miraba a Demi. Déjate de tonterías. Demi. Solo tengo una pregunta para ti. ¿Fue o no tu madre quien pagó la bicicleta de Tate? Ni siquiera tiene licencia. Pero tu madre le dio el dinero para comprar una bicicleta. ¿No crees que debería rendir cuentas por este asunto? Mi mamá solo accedió a prestarles algo de dinero. ¿Quién sabe para qué usaron el dinero? Además, si alguien sin licencia puede o no comprar una bicicleta depende de la tienda de bicicletas. Porque eso tiene algo que ver con mi mamá. La bicicleta ni siquiera estaba registrada a nombre de mi mamá. Estás tratando de ponernos en el mal. Puedes seguir soñando. Demi lloró. Liam estaba tan furioso como señaló a los miembros de la familia de Trina. Les advierto en este momento.
Este asunto no tiene nada que ver con mi familia. Rugió. Ustedes deberían responsabilizar al verdadero culpable. Y ya no estoy interesado en escuchar sus acusaciones ilógicas. Conseguiré que alguien los mate a todos si continúan reteniéndonos aquí. Los miembros de la familia se activaron una vez que escucharon lo que dijo Liam. El líder de la familia le gritó a Liam: ustedes fueron los que mataron a mi hermana. Ahora, no solo se niega a pagarnos, incluso amenaza con matarnos a todos. Bueno, te reto a que me mates ahora mismo. Confío en la ley de la tierra. Ven aquí y mátame si crees que puedes salirte con la tuya. El resto de los miembros de la familia de Trina estaban comenzando a gritar y chillar. También, algunas de las mujeres incluso corrieron para golpear a Liam. Liam estaba cegado por la ira cuando lanzó su brazo hacia afuera con la intención de empujar a todas las mujeres lejos de él. Sin embargo, accidentalmente golpeó a una anciana y ella inmediatamente se derrumbó en el suelo. ¡Ay! Me voy a morir, lamentó la anciana. Tengo los huesos rotos y creo que estoy a punto de sufrir un ataque al corazón. No puedo vivir más, llama a la policía. Apuro. Acaba de golpear a un anciano. El resto de la gente se unió para criticar a Liam. Eres humano. ¿Cómo pudiste golpear a un hombre de 80 años? Uno lloró. Hay cámaras de vigilancia en el hospital. Estoy seguro de que tenemos esto grabado. Te voy a demandar si le pasa algo malo a mi abuela. Gritó otro. Date prisa y llama a la policía. Acabas de intentar asesinar a una anciana. Ninguno de ustedes va a escaparse hoy. Alguien aulló. Capítulo 916. El paciente necesita una amputación. Liam estaba completamente estupefacto. Solo tenía la intención de asustar un poco a la gente. Y no esperaba empujar accidentalmente a una señora de 80 años al suelo. Las cosas se han vuelto mucho más complicadas. Rápidamente habló antes de que alguien llamara a la policía. Oye. Sé tranquilo. No lo hice a propósito. Fue un accidente, dejen de jodernos. Gritó el hermano de Trina. Un accidente. Mira el estado en que está mi abuela. ¿Cómo te atreves a decir que fue un accidente? Parece más como si estuvieras golpeando a mi abuela a propósito. Sus palabras pusieron nervioso a Liam. Te necesitas pruebas para respaldar tus palabras. ¿Cómo puedes decir que la golpeé a propósito? Además, fueron esas mujeres las que me golpearon antes, yo solo me estaba defendiendo. Hay cámaras de vigilancia por todas partes. Así que tenemos toneladas de evidencia. Dijiste que las mujeres te estaban golpeando. ¿Cuánto daño podría hacerte una señora de 80 años? Tú, en cambio, eres un hombre joven y fuerte. ¿Cómo te atreves a llamar a esto defensa propia cuando lastimaste tanto a mi abuela? El hermano de Trina aulló. Liam se quedó sin palabras. Habría sido más fácil para él hablar por sí mismo si hubiera golpeado a una persona joven. Pero no podía decir mucho ya que había golpeado a una anciana. En ese momento, las puertas del quirófano se abrieron antes de que el grito de un médico llegara desde adentro. ¿Puedo saber dónde están los miembros de la familia de Tate? Jonah y su familia corrieron de inmediato. Soy su padre. ¿Qué es? El paciente está en estado crítico y necesita una amputación para poder sobrevivir. Esta cirugía requiere la firma de los miembros de la familia. Ustedes pueden discutir y decidir si permitirle una amputación o no. Los tres, Jonah, Chloe y Minerva, estaban atónitos. ¿No hay alguna forma de evitar una amputación?, preguntó Chloe con voz temblorosa. Mi hijo solo tiene 19 años. Y el resto de su vida terminaría si él, suscríbete a Doragon. Lo siento. A juzgar por su condición actual. Me temo que no podremos salvarle la vida si no le hacen una amputación, explicó el médico. Entonces, me gustaría solicitar una transferencia. Le encontraré un hospital mejor.
Necesitamos mantener ambas piernas sin importar qué. Jonas lloró. El doctor miró a Jona. No hay problema. Pero déjame darte un consejo. Basado en su condición actual. No creo que haya muchos doctores en East Cliff que puedan ayudarlo. Si están pensando en dejar East Cliff y buscar ayuda en Eastshire, les aconsejo que no lo hagan. No podrá sobrevivir al viaje en su estado actual. La expresión de Jona cayó cuando tomó una respiración profunda. Justo ahora. Dijiste que no había muchas personas que pudieran salvar a mi hijo. ¿Verdad? Entonces, ¿quiénes son los que crees que podrían salvarlo? Lo que mi padre quiere decir es si hay médicos que puedan salvar a Tate sin amputarle las piernas. Minerva agregó. El médico frunció el ceño. Conozco a 2 personas que podrían ayudar. El doctor York es uno de ellos. Pero normalmente está en Wayne Group. Por lo que nunca está de guardia en el hospital. La otra persona es el señor Harrison de Carlson Group. Si están buscando a alguien para ayudar a Tate, les sugiero que vayan con el señor Harrison. Una vez que el médico terminó su oración, todos los miembros de la familia de Tate intercambiaron miradas atónitas. No sabían quién era el doctor York, pero sabían quién era el señor Harrison. En el pasado, tuvieron una pelea extremadamente desagradable con los Harrison. El señor Harrison despreciaba a Tate entre todos ellos. Ofrecería una mano amiga en tal situación. ¿Por qué no nosotros? Podríamos preguntarle al doctor York, Chloe murmuró en un tono inestable. Jonas asintió. Sabía que el señor Harrison nunca estaría de acuerdo. Por lo que no tuvieron más remedio que pedir la ayuda del doctor York. Doctor, ¿podría darnos el número de contacto del doctor York? Jona pronunció en voz baja. El médico le lanzó una mirada. ¿Estás loco? ¿Por qué tendría el número de contacto del doctor York? ¿Crees que estoy a la par con alguien tan bueno como él? Capítulo 917. El señor Harrison puede salvarlo. Jona tenía una mirada desconcertada en su rostro. Sé cómo se supone que debo contactar al doctor York entonces. El médico levantó las manos en el aire. ¿Cómo debería saberlo? No te acabo de decir que el doctor York ya no ofrece consultas ni tratamientos. Si desea obtener ayuda, le sugiero que se comunique con el señor Harrison. Será más fácil comunicarse con él. Cualquiera de Carlson Pharmacy puede comunicarse con él. Por supuesto que soy consciente del hecho de que cualquier persona de Carlson Pharmacy puede contactar al señor Harrison. Pensó Jona mientras su rostro palidecía. El problema aquí es que no podemos pedirle ayuda al señor Harrison. Anteriormente, las cosas habían resultado muy feas entre nuestras familias. Entonces, ¿cómo puedo pedirle ayuda al señor Harrison ahora? Bien. Tengo que ir a ver al paciente ahora. Ustedes deben considerar sus opciones y tomar una decisión lo antes posible. La condición del paciente no está mejorando. El médico se fue al quirófano después de eso. Mientras tanto, Jonas y su familia se quedaron en completo silencio. Todos sus rostros estaban tan blancos como una sábana. ¿Por qué no me comunico con mis amigos para preguntarles si tienen el número del doctor York? Murmuró Minerva. Jonas asintió al instante. ¿Estás bien? Contactemos a las personas que conocemos para ver si podemos encontrar a alguien relacionado con el doctor York. Me pondré en contacto con Lucía también. Ha estado en Cata durante mucho tiempo. Así que estoy seguro de que encontrará la manera. Date prisa. Entonces, Tate no aguantará mucho más. Lloró Chloe. Tanto el padre como la hija corrieron a una esquina, donde comenzaron a hacer llamadas telefónicas.
Aproximadamente 10 minutos después, ambos regresaron con Chloe con la cabeza baja. ¿Cómo le fue? ¿Pudieron ponerse en contacto con el doctor York? Chloe preguntó ansiosamente. Suscríbete a Doragon. Jonah miró a Minerva, quien dejó escapar un largo suspiro. Me temo que es imposible hacerlo. Mamá. El doctor York dejó de prestar servicios en los hospitales hace mucho tiempo. En este momento, es el médico privado del presidente de Wayne Group. Pasa la mayor parte de sus días en Wayne Group. Y rara vez está en público. Incluso mis amigos más ricos y sus padres no están a la altura del doctor York. Así que ninguno de ellos lo ha conocido antes. Minerva dijo. ¿Y tú? Jonas. La cara de Chloe cayó cuando Jonas suspiró. Le pregunté a Lucía al respecto. Pero todo lo que dijo fue básicamente lo que dijo Minerva. Lucía dijo que preguntaría por ahí. Pero también dijo que era poco probable que pudiera ponerse en contacto con el doctor York. Si Lucía no puede hacerlo, entonces no tengo otras formas de contactarlo. Un mar negro apareció frente a los ojos de Chloe cuando se desmayó una vez más. Mamá. Mamá. Minerva ayudó a su madre a levantarse. Y Chloe comenzó a llorar en el momento en que recobró el sentido. Mi hijo. Si algo le pasa a Tate, yo no podré soportarlo. La voz de Minerva era suave cuando volvió a hablar. Mamá. ¿Por qué no simplemente? Tate podría sufrir una amputación. Al menos sería capaz de sobrevivir. Jonas le dio a Minerva un slap inmediatamente. Una amputación. ¿No viste su condición antes? Tendrá que amputarle ambas piernas. Si Tate hace eso, tendrá que estar en una silla de ruedas para siempre. ¿Podrías soportar verlo vivir así? La cara de Minerva estaba roja e hinchada cuando empezó a llorar. Aunque a menudo era dura y crítica con las personas que la rodeaban, siempre había tenido debilidad por su hermano. Después de un largo rato, Jonah finalmente habló con voz profunda. ¿Por qué no le preguntamos al señor Harrison? Chloe le lanzó una mirada. ¿Crees que nos ayudará? Las cosas resultaron tan horribles la última vez. Jonas suspiró. Sé que es casi imposible, pero es la única opción que tenemos en este momento. Matthew es cercano al señor Harrison. Así que, si él personalmente le pide ayuda al señor Harrison, el señor Harrison podría estar de acuerdo. Chloe. ¿Por qué no le preguntas a tu hermana si puede contactar a Matthew? Estamos lidiando con la vida de Tate aquí. Tenemos que intentar todo lo que podamos. Chloe estaba atónita. Ella acaba de tener una pelea con Ellen. ¿Cómo podría pedirle ayuda a Ellen justo después? Minerva asintió en acuerdo. Deja de dudar. Mamá. Se lo deben a nuestra familia. Y es hora de que nos devuelvan algunos favores. Capítulo 918. Solo estabas fanfarroneando. Chloe intercambió miradas con Minerva. Las palabras de Minerva le habían dado el apoyo y el coraje que necesitaba. Después de respirar hondo, Chloe caminó hacia Ellen. Ellen. Necesito tu ayuda. Antes de que Ellen pudiera decir algo, Demi interrumpió a Chloe. ¿Qué trucos estás tratando de hacer esta vez? Tía Chloe. Su hijo usó el dinero robado para comprar una bicicleta. Y le echaron toda la culpa a mi madre cuando tuvo un accidente. ¿Qué estás tratando de hacer ahora? ¿Estás esperando que mi madre intercambie su vida con la de tu hijo? El rostro de Chloe estaba sonrojado mientras hablaba en voz baja. Ellen. ¿Puedo tener una conversación privada contigo? ¿No recuerdas lo unidos que solíamos ser cuando éramos niños? Ellen no pudo evitar suspirar cuando recordó sus primeros días. Solo escúpelo. Chloe. ¿Qué quieres decir? Chloe le contó rápidamente a su hermana sobre la situación.
Ella estaba llorando al final de la historia. Este es tu sobrino del que estamos hablando. Ellen. Ella se lamentó. No querrás verlo en una silla de ruedas por el resto de tu vida. ¿Verdad? Póngase en contacto con Matthew y dígale que traiga al señor Harrison para que nos ayude. De acuerdo. Me arrodillaré. Chloe en realidad comenzó a arrodillarse y llorar en el suelo mientras hablaba. Sus acciones dejaron a Ellen estupefacta, ya que Ellen no esperaba que las cosas salieran de esa manera. Después de unos momentos, Ellen finalmente recuperó sus sentidos antes de ayudar a Chloe a ponerse de pie. Chloe. No es que no quiera ayudarte. Pero ¿cómo se supone que voy a hacer algo? ¿No recuerdas lo que pasó antes? Tate envió a algunos hombres a capturar a Crystal. Y ustedes tuvieron una gran pelea con los Harrison. El señor Harrison casi pierde la cabeza en ese entonces. ¿Crees que aceptaría ayudarte si lo llamáramos ahora? Una mezcla de lágrimas y mocos de Chloe cubrió su rostro. Soy consciente de eso, Ellen. Pero no tengo otra opción. Tate es mi vida. No puedo sobrevivir si algo le pasa a él. También es tu sobrino. Ellen. Por favor. Ayúdame. Por favor, realmente no sé cómo ayudar, pronunció Ellen en un tono tembloroso. Minerva se acercó para dar su opinión. ¿Por qué no intentas llamar primero a Matthew? Encontraremos un camino a partir de ahí. Suscríbete a Doragon. Chloe asintió con la cabeza. Sí. Elena. Solo llama a Matthew. Después de un momento de contemplación silenciosa, Ellen finalmente apretó los dientes y sacó su teléfono para contactar a Matthew. Le dio a Matthew un breve resumen de lo que había sucedido en el hospital. Matthew. Aquí mismo estamos hablando de la vida de una persona, tienes que llamar al señor Harrison para que venga. Te lo ruego. Ellen lloró a través del teléfono. Hubo silencio al otro lado del teléfono por un momento. Déjame encontrar una solución. Mamá. En ese momento, Minerva se inclinó para hablar. ¿No dijiste que eres muy cercano al señor Harrison? Matthew. Es hora de probarse a sí mismo. Si no logras que venga, demostrará que solo estabas fanfarroneando todo el tiempo. Matthew frunció el ceño al escuchar sus palabras. Minerva todavía está tratando de provocarme en un momento como este. Bueno. Mis disculpas. Entonces. Me estaba jactando. Después de todo, no podré hacer que el señor Harrison vaya. Ustedes pueden contactar a otros profesionales. Matthew pronunció con frialdad. Minerva se sorprendió. Tenía la intención de provocar a Matthew para obligarlo a cumplir con sus deseos. Para su sorpresa, Matthew no había caído en la trampa y la había rechazado inmediatamente. Chloe se apresuró a darle a Minerva una mano firme. Slap. Hazte a un lado. Alguien te permitió hablar. Matthew. Por favor. Solo ignora a Minerva. Por favor. Haga todo lo posible para ponerse en contacto con el señor Harrison. La vida de mi hijo está en peligro aquí, se lo ruego. Me arrodillaré por ti. De acuerdo. Por favor, Matthew, bien. Solo dame algo de tiempo, dijo finalmente Matthew con voz severa. Chloe estaba encantada. Eso es maravilloso. Eso es genial. Muchas gracias. Matthew. Capítulo 919. Debe estar engañándonos. Después de finalizar la llamada, Matthew marcó el número de Sacha para discutir este asunto con ella primero. Sacha estuvo a punto de maldecir a Matthew después de escuchar lo que dijo. ¿Cómo se atreven a pedirte que contactes al señor Harrison después de lo que hicieron? No solo se avergonzaron la última vez, incluso nos hicieron quedar mal. ¿Cómo esperan que nos comuniquemos con el señor Harrison en este momento? Matthew. ¿Cómo pudiste involucrarte en algo así?
Sé lo que quieres decir, pronunció Matthew con un suspiro. Sin embargo, ya puedo prever lo que podría pasar si no hacemos nada ahora. A juzgar por la personalidad de tu tía Chloe, definitivamente nos guardará rencor para siempre. Además, la relación de tu madre con la tía Chloe solo empeoraría en el futuro. Estarían discutiendo todo el tiempo. Estamos hablando de la vida de tu prima ahora. De todos modos, no deberíamos verlo sufrir una amputación si somos capaces de hacer algo para detenerlo. Sacha no supo qué decir después de escuchar las palabras de Matthew. Se quedó en silencio por un rato antes de dejar escapar un suspiro. Sé que estás haciendo todo esto por mí, Matthew. Pero es injusto que esperemos tanto de ti. Él se rió. ¿Cómo es injusto conmigo? Haré lo que sea capaz de hacer. De todos modos, solo quería contarte esto porque quería pedirte que fueras al hospital conmigo. Tu madre sonaba bastante vacilante mientras hablaba antes. Supongo que la situación no es tan simple como parece. Estuvo en silencio por un rato. Se metió en problemas otra vez. Ah. Olvídalo. Te seguiré al hospital más tarde. Al final, Matthew no se puso en contacto con el señor Harrison en absoluto. Sabía que el señor Harrison no estaría de acuerdo en ayudar a Tate. En cambio, llamó al doctor York. Aunque rara vez se reunía con el doctor York. El doctor York tenía mucho respeto por Matthew. Al escuchar la explicación de Matthew sobre la situación, el doctor York accedió instantáneamente a brindarle a Tate sus servicios. Matthew se refrescó antes de correr al hospital. No se ofreció a proporcionar ningún tratamiento porque no quería que el resto de la familia supiera sobre sus habilidades médicas. Sabía que solo le causaría más problemas. Suscríbete a Doragon. Mientras tanto, Jonah y su familia esperaban ansiosos en el hospital. Minerva no pudo evitar hablar después de que habían pasado 30 minutos. Matthew no se ha puesto en contacto con nosotros. Mamá. Se está tomando su tiempo a propósito. Quizás no contactó al señor Harrison en absoluto. Quizás solo está alargando nuestro tiempo para asegurarse de que Tate necesite una amputación al final. Chloe se rascó la nuca. No creo que él haría tal cosa. ¿Verdad? Matthew accedió a ayudar antes. Él no nos engañaría. ¿Verdad? Bueno. Debería haber contactado inmediatamente al señor Harrison una vez que accedió a ayudarnos. Razonó Minerva. Ha pasado tanto tiempo y aún no hemos sabido nada de él. ¿Qué está pasando aquí? Independientemente de si el señor Harrison acepta ayudarnos o no, Matthew debería habernos informado al menos llamándonos. ¿Verdad? Chloe también estaba empezando a entrar en pánico. Sí. ¿Por qué está tardando tanto? ¿Por qué no hemos sabido nada de él? Debería llamarlo para preguntarle al respecto. Minerva sacó su labio inferior. ¿Cuál es el punto de preguntar ahora? Apuesto a que nos está engañando. No debemos confiar en un hombre como Matthew. Mamá. ¿Crees que estaría dispuesto a ayudar a Tate después de lo que pasó en el pasado? Probablemente esté esperando a que Tate muera. Una mirada amenazante apareció en el rostro de Chloe. ¿Cómo se atreve? Si algo le sucede a Tate, me aseguraré de arruinar la vida de Matthew. En ese momento, varios gritos fuertes llegaron desde la distancia. El grupo de ellos miró hacia arriba para ver a algunos hombres vestidos con batas blancas de laboratorio. Todos rodeaban a un anciano mientras se dirigían al quirófano. Pocas de las enfermeras se apresuraron al instante. Dios. ¿Qué está haciendo el decano aquí? Incluso algunos de los decanos asociados también están aquí. ¿Qué está pasando ahora mismo? ¿Quién es ese anciano en el medio? Incluso el decano parece respetarlo. Pronunció otra persona. No lo sé. Respondió alguien más.
Supongo que el viejo es un pez gordo. Este hospital es uno de los 3 mejores hospitales de la ciudad. ¿Quién podría ser digno del respeto de nuestro decano? Capítulo 920. Mi papá contrató al doctor York. Todos tenían la misma expresión de asombro en sus rostros mientras observaban al anciano entrar al quirófano. Minerva murmuró para sí misma desconcertada. ¿Qué está haciendo ese tipo? Ahí está mi hermano. ¿Por qué entró? El decano del hospital inmediatamente sonrió una vez que escuchó las palabras de Minerva. ¡Ay! Entonces. El doctor York está aquí por tu hermano. ¿Por qué no me hablaste de esto antes? Jovencita. No sabía que ustedes tenían conexiones con el doctor York. Habría venido para manejar tu caso si lo supiera. El doctor York es mi mentor. Todos jadearon sorprendidos. Ese anciano es en realidad el doctor York. El doctor York es conocido como el divino doctor York. Es mucho más famoso que el señor Harrison. Las expresiones de Jonah, Chloe y Minerva cambiaron mientras dejaban escapar gritos de sorpresa. Ese fue el doctor York. Está aquí el doctor York para tratar a mi hijo. Chloe estaba llorando lágrimas de alivio. Tate. Alguien finalmente te va a salvar. Minerva también tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Por qué aparecería el doctor York de repente? Matthew se las arregló para contactar al doctor York. Chloe se preguntó. Minerva le lanzó una mirada a su madre. ¿Estás loca? Mamá. Matthew no es nadie. Así que, ¿cómo es posible que se haya puesto en contacto con el doctor York? Tal vez sea Lucía quien nos ayudó, pronunció Jonah. No dijo que intentaría preguntar por ahí. Lucía es la hija de nuestro jefe y tiene una amplia gama de conexiones. Por lo que debe haber sido la que consiguió que el doctor York viniera. Suscríbete a Doragon. Los ojos de Chloe se iluminaron de inmediato. Eso debe ser. La señorita González conoce a mucha gente en Cata. Probablemente sea la única persona que puede comunicarse con el doctor York en tan poco tiempo. Ella pronunció mientras asentía. Ah. La señorita González es una persona increíble. Ella salvó la vida de mi hijo. Siempre estaré agradecido con ella. Minerva se rió antes de caminar hacia Ellen. Puedes llamar a Matthew. Tía Ellen. Simplemente hágale saber que no necesita intentarlo más. Ya hemos logrado contratar a un mejor médico para ayudar a Tate. Matthew estaba tratando de hacernos perder el tiempo para hacerle daño a mi hermano. Dile que su plan fue inútil. Además, no voy a dejar que se vaya tan fácilmente. Dile que me ocuparé de él pronto. Ellen se encontró confundida una vez más. ¿Qué está pasando ahora? No le estaban dando las gracias a Matthew hace unos momentos. Porque suena como si fuéramos enemigos una vez más. Matthew ni siquiera está aquí todavía. ¿Por qué Minerva ya está enojada con él? ¿Cuál es la situación ahora? Minerva. Ellen preguntó. ¿Qué hizo Matthew esta vez? Demi le lanzó a Minerva una mirada feroz. Solo ignórala. Mamá. Toda su familia es solo un montón de mocosos desagradecidos. No sirve de nada ofrecerles ayuda. Deberíamos dejar que arruinen sus propias vidas. No te pongas demasiado arrogante todavía. Demi. Apuesto a que tu familia se quedó solo para vernos hacer el ridículo. Lo sabía. Pero adivinen qué. Mi hermano está a salvo ahora. Solo les pedimos que llamaran al señor Harrison. Y ustedes ya dudaron mucho mientras nos ayudaban. ¿Cómo podrían llamarse a sí mismos nuestros parientes? Olvídalo. De todos modos. Nunca tuvimos fe en tus habilidades. Mi papá ya logró que el doctor
York viniera. Estoy hablando del doctor. York. ¿Quién es el médico más famoso de todo Eastcliff y 10 veces más capaz que el señor Harrison? Se burló Minerva. Mi hermano estará a salvo mientras el doctor York sea quien realice la cirugía. Incluso Demi se sorprendió después de escuchar lo que dijo Minerva. Se las arreglaron para contratar al doctor York. Estás diciendo la verdad. No nos mientas. Del mismo modo. Liam los miró con una mirada de asombro en su rostro. Doctor York, no mucha gente tiene la oportunidad de conocer a un médico tan aclamado como él. Minerva tenía una mirada de suficiencia en su rostro. Esto está relacionado con el bienestar de mi hermano. Entonces, ¿por qué les mentiría? Si me siento generoso, podría presentarle al doctor York una vez que haya terminado con la cirugía. Probablemente pensaron que sería impresionante si Matthew lograra contactar al señor Harrison. ¿Verdad? Bueno. Aquí hay un recordatorio para ustedes. Siempre habrá alguien más capaz que ustedes. Capítulo 921. No contacté al señor Harrison. Ellen y el resto se quedaron boquiabiertos. En ese momento, Matthew y Sacha entraron corriendo por la entrada principal del hospital. ¿Cómo te va ahora? Sacha preguntó en un tono ansioso en el momento en que llegó. ¿Cómo sucedió un accidente tan grave? ¿Cómo está la condición de Tate ahora? Minerva. Minerva le lanzó a Sacha una mirada de soslayo. Deja de actuar como si te importara. Sacha. No necesito que ustedes Cunningham se preocupen por la situación de mi hermano. Ustedes pueden pasar su tiempo pensando en cómo van a compensar nuestras pérdidas en su lugar. Como si fuera una señal. Los familiares del difunto se acurrucaron y comenzaron a gritar y exigir una compensación una vez más. Incluso la anciana, que se había levantado del suelo antes, se acostó y comenzó a gemir y llorar una vez más. Sacha no sabía qué hacer con la situación. Mamá. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nuestra familia tiene que pagar honorarios de compensación cuando es su familia la que tuvo un accidente? Mamá. No aceptaste ayudarlos a resolver este asunto. ¿Verdad? Ellen bajó la cabeza mientras se mantenía en silencio. Tenía miedo de contarle a Sacha sobre los 10 millones. En cambio, fue Demi quien defendió a Ellen. ¿De qué estás hablando? Sacha. Estas personas solo están tratando de huir de sus responsabilidades. Están tratando de estafarnos con nuestro dinero porque creen que somos ricos. Este problema no tiene nada que ver con nuestra familia en absoluto. El hombre que dirigía al otro grupo de personas se puso furioso al escuchar lo que dijo Demi. Eso es una tontería. Su marido no hirió a mi abuela hace unos momentos. No fue tu familia la que compró la bicicleta que estuvo involucrada en un accidente. La bicicleta de tu familia fue la causante del accidente. No solo se niegan a compensarnos, sino que incluso golpearon a mi abuela. Solo tiene sentido que exijamos alguna forma de pago o compensación de ustedes. Aulló. Todos lo respaldaron cantando y gritando. Suscríbete a Doragon. Sacha se congeló por un tiempo. ¿Qué bicicleta compró nuestra familia? ¿Desde cuándo compramos una bicicleta? Demi estaba a punto de seguir hablando cuando Ellen la detuvo. El asunto de los 10 millones seguramente saldría a relucir si continuaban la conversación. Liam le lanzó una mirada a Demi, insinuándole que dejara de hablar. En medio del caos, Matthew corrió hacia donde estaba el resto de la gente. ¿Qué está pasando ahora?, preguntó. Minerva esbozó una sonrisa en el momento en que vio a Matthew. Bueno. Si no es nuestro querido Matthew. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No dijiste que nos ayudarías a contactar al señor Harrison? ¿Dónde está ahora? Está el señor Harrison demasiado ocupado para venir. Ella pronunció sarcásticamente. Demi inmediatamente le lanzó a Matthew una mirada severa.
Tienes cerebro, Matthew. ¿Por qué aceptaría ayudarlos a contactar al señor Harrison? Esperabas que estuvieran agradecidos por tu ayuda. Ella siseó. No contacté al señor Harrison. Matthew pronunció confundido. En un instante, Ellen perdió los estribos y lo señaló. ¿Cómo pudiste hacer algo así, Matthew? ¿Cómo no vas a cumplir tus promesas? Eres un hombre adulto. Debes cumplir tu palabra. Nunca esperé que fueras este tipo de persona. No debería haberte llamado en absoluto. No contacté al señor Harrison. Pero, Matthew no logró terminar de hablar porque Minerva lo interrumpió. ¿Pero qué? Eres el tipo de hombre que más desprecio. Tus palabras no tienen peso para ellas. Y todo lo que haces es buscar excusas para ti mismo. Siempre supe que no eras más que un pretencioso pedazo de basura. Nos hizo una promesa antes. Pero no contactó al señor Harrison en absoluto. Estabas haciéndonos perder el tiempo porque querías que a mi hermano le hicieran una amputación. ¿Verdad? Pues eso no va a pasar. Para que lo sepas. Ya no necesitamos al señor Harrison. Ya hemos encontrado un médico mejor. Y mi hermano va a estar sano y salvo. Tus pequeños trucos no funcionarán con nosotros, Matthew. Ella gritó. Matthew juntó las cejas mientras le daba a Minerva una mirada de odio. Ya no tenía ganas de explicarse en ese momento. Pensé que estaba siendo útil al pedirle al doctor York que viniera a ayudar a Tate. Pero no esperaba que la familia de Tate me insultara y criticara con tanta dureza. Está bien si no muestran su gratitud. Pero no creo que nadie pueda tolerar la forma en que me están hablando ahora. Capítulo 922. Llamaste al doctor York. Demi miró a Matthew con desdén. ¿Cómo pudiste hacer eso, Matthew? No deberías haberles prometido nada si no pudieras hacerlo. ¿Qué significa esto? Hiciste una promesa. Pero al final no hiciste nada. No estás avergonzando a la familia Cunningham. Incluso Ellen le lanzó una mirada a Matthew. Su expresión era de pura ira. Han terminado. Sacha no pudo soportarlo más. Ustedes son los que están hablando todo el tiempo. No quieren escuchar lo del final de Matthew. ¿Cómo saben ustedes que él no ayudó? Ellen agitó el brazo con furia. No quiero escuchar su explicación. Rompió su promesa. ¿Qué hay que explicar? Las puertas del quirófano se abrieron en ese momento. Y el doctor York salió con un grupo de otros médicos siguiéndolo detrás. Los ojos de Jonah se iluminaron cuando se apresuró a saludar al doctor. Hola, doctora York. Soy Jonah, el gerente general de la sucursal de González Corporation en Cata. Muchas gracias por tratar a mi hijo. ¿Cómo está su condición ahora? Minerva se paró al lado de su padre con emoción escrita en todo su rostro. El doctor frente a sus ojos era alguien más grande que el señor Harrison. Si tuviera la oportunidad de establecer una conexión con el doctor York, podría presumir de ello en el futuro. Sin embargo, el doctor York simplemente le lanzó una mirada antes de que frunciera el ceño. Lo siento. Te conozco. Jonah se explicó de inmediato. Trabajo con la señorita Lucía González. La señorita González es la hija de nuestro jefe. Minerva aclaró aún más. Suscríbete a Doragon. Pero el doctor York simplemente negó con la cabeza. Lo siento. Pero nunca he oído hablar de esta Lucía de la que están hablando. Jonás estaba atónito. ¿Qué está pasando? No fue Lucía la que contactó al doctor York. El doctor York comenzó a reírse de repente. Pasó junto a Jonah y Minerva para detenerse frente a Matthew. Ahí está. Señor Larson. Todos estaban conmocionados por el repentino giro de los acontecimientos.
incluso Ellen y el resto, que estaban parados al final de la multitud. Tenían la boca abierta. ¿Qué está pasando ahora? Se acercó el doctor York solo para saludar a Matthew. ¿Por qué el doctor York es tan cortés con Matthew? Ellos se conocen. Minerva y sus padres estaban completamente estupefactos. ¿Qué tipo de relación tienen el doctor York y Matthew?, se preguntaron. El doctor York ni siquiera sabe quién es Lucia, pero está actuando muy cortésmente con Matthew. ¿Cómo puede ser esto posible? Matthew, por otro lado, tenía una expresión tranquila mientras estrechaba la mano y le sonreía al doctor York. Lo siento mucho, doctora York. Lamento haber tenido que llamarte en medio de la noche. El doctor York descartó sus preocupaciones. Ah, no se preocupe en absoluto, señor Larson. Todos somos amigos. Así que tus problemas son mis problemas. No es gran cosa en absoluto. Todos estaban aún más sorprendidos al presenciar esta conversación. Matthew, fuiste tú quien llamó al doctor York. Ellen no pudo contener su curiosidad por más tiempo. El doctor York asintió. Sí. El señor Larson me llamó y me pidió que viniera a tratar a un paciente en este momento. Afortunadamente, la cirugía fue un éxito total y al final no defraudé las esperanzas del señor Larson. El paciente está bien ahora. Las miradas de Jonah y su familiar se iluminaron con la noticia de la cirugía. En este punto, no estaban seguros de si se suponía que debían estar felices o avergonzados por toda la situación. Tate estaba completamente curado. Pero no podían aceptar el hecho de que el doctor York los había ayudado solo porque Matthew se lo pidió. Minerva se sintió particularmente avergonzada al recordar cómo se había estado exhibiendo frente a los Cunningham hace unos momentos. ¿Quién hubiera esperado que Matthew fuera el que se pusiera en contacto con el doctor York? Pensé que Lucia fue la que invitó al doctor York. Realmente me avergoncé esta vez. Demi fue la primera en entrar en razón. Inmediatamente soltó una carcajada. ¡Ay! Así que Matthew fue quien llamó al doctor York para que viniera. Hola. Minerva. Minerva. Ven por un momento. ¿Qué dijiste antes? ¿Qué era? Dijiste que siempre habría alguien más capaz que nosotros, ¿verdad? Ven y echa un vistazo a esto. Así es como se ve la verdadera capacidad. Está bien. Capítulo 923. ¿Por qué no nos dijiste antes? El rostro de Minerva era del color de un tomate. No podía pronunciar una sola palabra. Después de conversar un rato con Matthew, el doctor York se excusó y salió del hospital. Todos los demás se quedaron callados mientras Jonah, Chloe y Minerva estaban alrededor, con las mejillas sonrojadas por la vergüenza. Al final, fue Ellen quien se aclaró la garganta y habló primero. Bueno, no importa quién llamó al médico, ¿verdad? Lo más importante es que Tate está bien. Es el mejor resultado que podríamos haber esperado. Minerva rápidamente siguió el juego. Sí. Sí. Qué bueno que Tate esté a salvo. Mamá. Papá. Vayamos a visitar a Tate. Los tres estaban a punto de escapar del sitio cuando Demi se interpuso en su camino. ¿Por qué tienen tanta prisa por irse? Aún no hemos terminado de hablar. Matthew fue quien consiguió que el doctor York viniera. Creo que nos deben una disculpa por regañarnos antes, ¿verdad? Ella pronunció en un tono áspero. Demi era una persona bastante mala y no se molestó en ocultarlo. Recientemente, los Campbell habían estado causando demasiados problemas en su familia. La habían puesto nerviosa desde hace un tiempo.
No voy a dejar pasar esta oportunidad de vengarme de ellos, pensó. El rostro de Minerva estaba rojo como una remolacha mientras tensaba los músculos de su cuello antes de hablar. Sé cómo debería saber que Matthew fue quien contactó al doctor. York dijo que se comunicaría con el señor Harrison antes. No dijo nada sobre el doctor York. Ellen asintió con la cabeza. ¿Por qué hiciste eso, Matthew? ¿Por qué no nos dijo que se comunicó con el doctor York? Le dieron la oportunidad de hablar antes. Mamá. Sacha frunció los labios con desdén. Él dijo, pero, antes. Pero ustedes solo continuaron con sus largos discursos sobre los hombres y sus excusas. No tuvo la oportunidad de hablar en absoluto. Tú y Minerva eran los únicos que hablaban. Estoy seguro de que quería aclararse a sí mismo. Pero simplemente no tuvo la oportunidad de hacerlo. Las palabras de Sacha dejaron a Ellen sin palabras. Se dio cuenta de que lo que dijo Sacha era cierto. Matthew no tuvo la oportunidad de hablar en la situación anterior. Olvídalo. Lo que importa ahora es que Tate está a salvo. Bien. Chicos. Deberíais hacerle una visita a Tate. Chloe. Ellen agitó un brazo e hizo un gesto a los Campbell para que se fueran. Minerva se apresuró a salir. Nunca había estado en una situación tan vergonzosa como esta. Y no sentía que pudiera permanecer entre la multitud por mucho más tiempo. Mientras tanto, Demi todavía tenía una mirada amenazante en su rostro. Puedes seguir mimando a tu sobrina y sobrino. Mamá. Me gustaría ver cómo va a compensar todas las pérdidas que sufrieron estas personas. De repente, la expresión de Ellen se volvió sombría. Había algunos grupos de personas reunidas alrededor del área del hospital. Todos ellos eran familiares de las pocas víctimas que habían fallecido. Estaban discutiendo a quién querían acercarse para recibir honorarios de compensación. Era obvio que la mayoría de las miradas de la gente estaban puestas en los Cunningham. Después de todo, eran los más ricos. Sacha no pudo evitar cuestionar la situación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos pagando algo cuando son los Campbell los que están involucrados en este accidente? Además, ¿qué pasa con la bicicleta? Explícate. Mamá. Sin embargo, Ellen solo tartamudeó sin dar ninguna respuesta adecuada. Tanto Liam como Demi mantuvieron la boca cerrada sin responder a la pregunta de Sacha. Finalmente, Sacha perdió los estribos cuando vio que la multitud se reunía afuera. Vamos. Matthew. Ella se puso de pie. Ya que no nos están diciendo nada, entonces pueden ocuparse de sus propios asuntos. Este problema no tiene nada que ver con nosotros. Ellen solo comenzó a entrar en pánico entonces. No te vayas. Sacha, necesitas ayudarnos a resolver este problema. No sé cuál es el problema. ¿Cómo se supone que voy a resolver algo para ti? ¿Qué estás tratando de decir aquí? ¿Me estás pidiendo que desembolse mi dinero para todas esas personas? Pregunté antes. Mamá. Escuché que se perdieron 3 vidas en este accidente. Ya no se trata solo del dinero. ¿Sabes lo grande que es este asunto? Además, Tate ya tiene registros anteriores de conducción sin licencia. ¿Cómo crees que van a salir las cosas ahora que se ha metido en tal lío? Sacha aulló. Ellen se sobresaltó por el repentino arrebato de Sacha. Entonces, Tate terminará yendo a prisión. Sacha. No se trata de que vaya a prisión ahora. Se trata de cuántos años pasará en prisión. Sacha lloró. A juzgar por la gravedad del accidente, supongo que tendrá que estar en prisión durante al menos 20 años. Ellen se derrumbó en el suelo inmediatamente. Parecía que estaba a punto de desmayarse. Capítulo 924. Huyeron. Como estaban en un hospital, la multitud logró pedir una sala vacía para que Ellen pudiera descansar adentro. Mientras ella descansaba,
El resto de los familiares de las víctimas esperaban afuera de su habitación. Parecía que todos habían llegado a la misma conclusión tácita. Todos pedirían que Ellen compensara sus pérdidas. Después de todo, la familia Cunningham parecía tener mucho dinero de sobra. El cielo se había vuelto brillante cuando Ellen se despertó. Dejó escapar un largo suspiro cuando vio a la ruidosa multitud esperando fuera de su habitación. ¿Cuál es la situación en este momento? Demi. Tate está bien. ¿Cómo puedes seguir preguntando por él? Demi gritó enojada. Toda su familia se escapó en medio de la noche. Ellen estaba estupefacta. R salió corriendo. ¿Por qué se escaparían? ¿Por qué más? Ellos causaron un lío tan grande. Claro que saldrían corriendo. Los familiares de las víctimas fallecidas no pueden encontrarlos ahora. Es por eso que están esperando afuera de la sala. Y se hacen llamar tu familia. Mamá. ¿Cómo pueden ser tan despiadados? Demi lloró. Ellen no pudo procesar la noticia en absoluto. No había esperado que su propia hermana le hiciera algo así. En ese mismo momento, fuertes ruidos provenían del exterior de la habitación. Muy pronto, la multitud de personas fue perseguida por alguien. Sacha entró en la sala justo después de eso. Cuando Demi vio que la multitud se dispersaba fuera de la sala, no pudo evitar sonreír. Conseguiste a alguien para despedirlos. Sacha. Eso es genial. Deberías haberlo hecho desde el principio. Esos idiotas están dando vueltas solo porque creen que somos ricos. Ellos están locos. ¿Qué tiene esto que ver con nuestra familia? ¿Verdad? Suscríbete a Doragon. Yo no los envié. Sacha gruñó. Hice un informe policial y la policía vino a encargarse de ellos. Aunque Demi se sorprendió bastante al principio, su sonrisa volvió rápidamente a su rostro. Bueno. Deberías haberlo hecho antes. Ellen. Por otro lado, parecía bastante preocupada al escuchar lo que dijo Sacha. ¿Por qué hiciste eso? Sacha. Si las cosas se ponen serias, Tate podría tener que ir a prisión. La paciencia de Sacha se estaba agotando. Mira lo grave que es la situación. Mamá. ¿Aún crees que existe la posibilidad de que Tate no vaya a prisión? No tiene licencia. Y provocó un accidente de tráfico tan grave. Esperabas que se fuera como un hombre libre. ¿Sabías que la cuarta persona acaba de morir en el hospital? Este accidente causó 4 muertes. Estas personas tienen padres y familias. Si no crees que Tate merece ser encarcelado, ¿crees que esas personas merecen morir? Ellen se quedó sin palabras. Ella tardó un rato en responder. Pero, ese es tu primo del que estamos hablando, susurró. ¿Cuál es el problema? Esa gente ahí afuera perdió a sus hijas e hijos. No estarían más impactados emocionalmente. ¿Cuántas veces quieres que te repita mis palabras? Mamá. Tienes que vigilar a Tate. O podría meterse en problemas. Ustedes no parecían estar más alerta incluso después de su incidente anterior. Ya que ustedes no son capaces de cuidarlo. Entonces podrían dejarlo ir a prisión. Al menos alguien le enseñará algo allí. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Ellen. Tu tía Chloe solo tiene un hijo. Si va a la cárcel, ¿cómo va a vivir Chloe después de eso? Hay una pareja de ancianos afuera. Solo tuvieron a su hija cuando tenían 40 y tantos años. La niña falleció en el acto después de que la bicicleta de Tate se estrellara contra la suya. Si quieres hablar de sufrimiento, ¿quién crees que es el que sufre más aquí? Sacha siseó. Ellen se quedó sin palabras después de eso. Sacha se sentó al borde de la cama mientras continuaba hablando. Alguien como Tate merece aprender una lección. Mamá. De lo contrario, va a causar problemas aún mayores. Finalmente, Ellen dejó escapar un largo suspiro. A pesar de todo,
Sigue siendo tu primo. Sacha. Susurró después de pensar durante un largo rato. Podrías al menos encontrarle un abogado que reduzca su sentencia. Puede ir a prisión para aprender la lección. Pero estoy seguro de que 1 año o 2 en prisión serían suficientes para eso. No hay necesidad de empeorar el problema. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.